Bueno, ya por último vamos a hablar sobre Celia Finance. Realmente no hay demasiada novedad. Las novedades principales que tenemos, como he dicho al principio de este directo, es que considero que va muy lento el minado. Va muy lento, ya que yo he estado observando el supply y apenas avanza unos 100.000 Celias a la semana. Teniendo en cuenta que hay 500.000 mineros activos, no sé, equivale a un 0,2 de media por cada uno a la semana. Entonces, si realmente equivale a 0,2 de media, hay muchos que no minan, entonces ya no son activos. Entonces, a ver, yo repito, esto no es FAT ni mucho menos, considero que Celia es va a ser uno de los mejores exchanges. Entonces, cuanto menos se mine, para mí, mejor. ¿Por qué? Porque yo mino. Y si tú minas, para ti también va a ser mejor. ¿Por qué? Te lo cuento. Te lo cuento. ¿Por qué? Porque el día 30 de septiembre... No, perdón. El 8 de agosto del 2024 se lanza las preventas. Y el día 30 de septiembre se lanza el exchange. Por lo tanto, con las preventas se termina el minado. Hay un supply para minar de 150 millones. Entonces, ¿qué ocurre si llegamos a agosto y no se han minado los 150 millones? Pues que hay CLTs que no van a entrar al mercado. Hay muchos CLTs que se van a quemar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la capitalización de mercado va a ser la misma, pero el supply va a ser menor. Si el supply es menor, el precio por moneda es mayor. Entonces, si tú minas y yo mino, y los demás no, nuestros CLT van a valer más. ¿Por qué? Porque hay menos supply. Pero los ingresos del exchange van a ser los mismos, independientemente del supply que tengan en su criptomoneda. ¿Me explico? Entonces, realmente nos viene bien que no se mine. A mí me viene... yo por mí, que no se mine. Total, si llegamos a minar el 100% de lo que se estima que se mine, en ese momento se para el minado, se acaba el airdrop, pero hasta la misma fecha, hasta el 8 de agosto, no empieza la preventa. Entonces, si conseguimos llegar a la preventa sin minar todo lo que está destinado al airdrop, eso significará que de esos 200 millones de tokens que se supone que va a haber, realmente, si no se han llegado a minar, no van a estar en el mercado. Sin embargo, los ingresos de Celia, los ingresos del exchange, sí son los mismos. Entonces, al tener menor cantidad de criptomoneda, menor cantidad de tokens, significará que el valor por cada token es mayor. Entonces, lo que decía al principio de este vídeo, que yo me parece que se está minando muy poco, pero es que realmente esto no es malo. Para los que minamos, esto es bueno. Para los que minamos es bueno, por lo que si no estás minando CLT, si no estás minando el token del exchange de Celia, el primer exchange africano, no sé a qué esperas, como todas las demás monedas que minamos en el canal. Lo tienes en la descripción, al igual que tienes Ice Network. O sea que nada, aquí también cierro el corte de Celia, ¿vale? Con buenas noticias, por llamarlo de una manera. ¿No son del todo buenas? Pues bueno, es una forma de verlo. Para mí son buenas. Para la gente que minamos a diario, son buenas. ¿Por qué? Si no se mina, como he dicho, todo el CLT que está destinado a la minería, hay un menor supply y por lo tanto mayor valor de la moneda.